Lo que hemos dicho es que cuando trabajamos con el método del simplex primal, el objetivo es resolver nuestro problema de la programación lineal, ¿verdad? En forma estándar, pero necesito partir de un punto extremo. ¿Cuál era esa solución para conseguir un punto extremo? Vamos a buscar una matriz fácil. Ah, pues con el método de la m grande o de las penalidades, modificabas tu problema y metías una matriz que era fácil, ¿verdad? Que era la matriz identidad. ¿Qué ocurre? Que el método de la m grande, si tú lo quieres, una cosa es que lo hagas a mano, ¿no? Pero si esto tienes un problema, obviamente, imagínate con 500 variables, ¿no? Tú no vas a trabajar con una matriz identidad de orden 500 a mano, sino que eso lo querrás hacer con un ordenador, ¿cierto? Ahora, Sí. en un ordenador, la M, hombre, debería indicarle que es un número. También lo puedes dejar como lenguaje simbólico y dejar una M, pero el problema es que el ordenador hace redondeos, hace cálculos aproximados. Entonces, puede ser que a lo mejor cuando, imagínate, te queda uno entre m al cubo, uno entre m al cubo, si el m es muy grande, a lo mejor te queda 0,00000 y salen tantos ceros que el ordenador no es capaz de almacenarlo y lo redondea por cero. Mierda, tengo un problema entonces. O tengo un número muy grande y hace aproximaciones y comete errores de redondeo que me fastidian las operaciones que yo estoy haciendo. Porque es una máquina. Ya no tiene una memoria infinita. Entonces, como alternativa a ese método de la M grande, tenemos el método de las dos fases. El objetivo es el mismo, es decir, queremos resolver nuestro problema de la programación lineal en forma estándar. Vamos a hacer un cambio porque se supone que en nuestro problema de programación lineal minimizamos o maximizamos. Minimizamos. Siempre, ¿verdad? Ahora Sí. bien, este método de las dos fases es válido tanto para minimizar como maximizar. Entonces voy a poner simplemente optimizar, ¿vale? Pero realmente Si nosotros realmente lo vamos a elegimos hacer siempre para un minimizar. mínimo, Claro. porque habíamos dicho que si yo quisiese maximizar, podríamos aprender y adaptar el método de simples al caso de maximizar, que es relativamente sencillo. Pero también Ah, lo o sea, puedo cambia. escribir como Ah, vale, no sabía. minimizar el qué. El menos F. Exactamente. Y a eso le cambio el signo, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, realmente trabajar con optimizar, que sea minimizar o maximizar, da igual. Pero lo quiero poner como optimizar para que sepamos que cuando sea minimizar pongo minimizar, cuando sea maximizar pongo maximizar, pero me vale para los dos. O sea, ¿De no acuerdo? cambia lo que es el método. El método no Pero cambia, la el estructura del simplex método sí no cambia. cambia. Lo que cambiará es que si yo quiero maximizar, diré, va, no voy a maximizar, voy a minimizar menos la función. ¿De acuerdo? Vale, vale. Simplemente eso. Nuestro problema original, ¿qué era? Como función objetivo z, colocábamos el qué. Nuestro vector de coste c traspuesto, ¿verdad? Por nuestro vector de incógnita. Y esto estaba sujeto en forma estándar a una serie de restricciones que eran matriz A por x igual a un cierto vector b y estos x tenían que ser mayores o iguales que cero. ¿Qué necesitaba para iniciar el método de simplex? Un punto extremo de esto, ¿verdad? Entonces, tener un punto extremo, que solíamos llamar x rayita, es equivalente a tener una submatriz B contenida en A con B invertible, ¿verdad? Y de modo que ¿cuál es la relación? Que la componente x sub b de este vector, ¿quién sería? Algo que hemos llamado vector b rayita, que era b a la menos uno por el b, ¿verdad? Y la componente x sub n
de este vector, ¿quién sería? 0 como vector, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Averiguar esta matriz B que verifique estas condiciones, ¿cierto? Método de la M grande que hacía. Si recuerdas, el método de la M grande o de las penalidades consideraba un problema auxiliar, ¿verdad? ¿Qué problema auxiliar? Creo que le habíamos puesto P, P, L, subíndice M. Y era optimizar, ¿verdad? La Z sub M, que era quién sería. C transpuesta por el X y sumaba un vector de unos, ¿verdad? Que le habíamos puesto con esta notación, multiplicada por unas variables artificiales X sub A. ¿Y aquí qué colocaba? Todos estos costes tenían un peso M, ¿verdad? Vamos a poner aquí que esto sería la constante M, que era muy grande, por el vector de unos por las variables X sub A. La matriz cambiaba y entonces mi nueva matriz, ¿quién era? Una matriz que tenía la matriz A anterior, ¿verdad? Y ahora multiplicada por la matriz identidad, ¿cierto? Todo eso estaba multiplicado por las X de antes y las nuevas variables artificiales X sub A. Todo eso igualado al B. Y quería imponer que tanto X como la X sub A fuesen mayores o iguales que 0. Porque entonces, ¿quién elegía yo aquí como submatriz B de esta matriz A ampliada con I? La matriz identidad, ¿verdad? Claro, está súper sencilla de calcular la inversa. ¿Y qué hacíamos ahora? Aplicábamos el método de simplex con el objetivo de que en la base desapareciesen las variables X sub A artificiales que yo he metido, ¿verdad? Sí. Eso hacía la M grande. ¿Qué va a hacer el método de las dos fases? En lugar de considerar este método de la M grande, una especie de idea es como intenta separar estas dos cosas por sí. ¿Por qué? Porque en realidad si te fijas, lo que tú haces en este método de la M grande luego es eliminar estas variables X sub A, ¿verdad? Para que no aparezcan estas variables X sub A. Bueno, pues en el método de las dos fases vamos a considerar un problema auxiliar. Es decir, en el método de las dos fases comenzamos estudiando el siguiente problema auxiliar. Vamos a llamarlo problema de la programación lineal A de auxiliar, o yo qué sé, me da igual el nombre que le pongan, ¿no? Este va a ser siempre minimizar. En lugar de coger lo que tenías antes y sumarle la m grande por las variables artificiales, vamos a considerar simplemente como función objetivo una z que va a ser las variables artificiales. Es decir, el vector 1 por 2x sub a. Esto es un modo de expresar la suma de todas las variables artificiales, ¿vale? Sujeto a, ¿cuáles van a ser las restricciones? Como en la M grande, es decir, cojo la matriz A, amplío con la matriz identidad, multiplico por estas variables X, las X sub A, todo eso igual a B, con X y X sub A mayor o igual que 0. ¿Qué es lo guay de este problema? Que es como si solo hubiese cogido esta parte de aquí del método de la M grande, ¿verdad? ¿Tú qué quieres? Que no haya variables artificiales. Por eso aquí estamos minimizando la cantidad de variables artificiales que hay, ¿verdad? Lo guay es que de aquí sí que sabes comenzar en un punto extremo sencillo, ¿no?
¿Cuál es una submatriz fácil de A ampliado con I de invertir? Aquí tomamos como submatriz B la matriz identidad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? A este problema le aplicamos el método del simplex, ya sea a pelo con la definición o mediante tablas, ¿verdad? Entonces, resolvemos Y el... esto que vamos a hacer aquí al problema auxiliar es un poco el método de la M grande. Exactamente, pero solo a la parte de la M, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver este problema de programación lineal auxiliar usando el método del simplex o las tablas, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Vamos a estudiar tres posibles situaciones. Podemos encontrarnos las siguientes situaciones. Situación 1. ¿Qué ocurría en el método de la M grande? Bueno, voy a escribir un poquito más. Las siguientes situaciones tras llegar, por ejemplo, si lo hacemos con tablas, ¿no? A la tabla óptima de el problema de la programación lineal auxiliar. Situación 1. ¿Qué ocurría en el método de la M grande cuando llegabas al óptimo y había variables artificiales, las que estaban asociadas a M, en esa base? Que entonces el problema original no tenía solución, ¿verdad? Sí, Lo mismo va a ocurrir cuando considere este problema auxiliar. ¿Qué ocurre si tú estás trabajando con este problema auxiliar? Hombre, cuando tú minimizas suma de cosas, con cosas que son mayores o iguales que cero, uno se plantea, hombre, ¿puede ser cero ese mínimo? ¿Verdad? Porque si sumo cosas que son mayores o iguales que cero, pues la pregunta es, a lo mejor cero es el valor mínimo, ¿verdad? Imagínate que hay un valor que no es el cero, sino que el mínimo es mayor que cero. Y tenemos variables que son como de esa base, ¿verdad? El problema es que si este mínimo es mayor que cero, entonces aparecen variables artificiales en la base, ¿no? ¿Y eso qué implica? Lo mismo que ocurría en el método de M grande. Si ese mínimo C es mayor o estricto que cero, entonces el problema original, ¿qué le pasa? No tiene solución. Porque lo que estamos diciendo es que hay una cantidad mínima positiva, por lo tanto necesito variables X o A artificiales, ¿verdad? Y yo no quiero que haya variables artificiales X o A. Siguiente situación. Vamos a distinguir dos casos dentro de esta situación. Es decir, por un lado, ¿qué ocurre si el z es igual a cero, pero, por un lado, la base obtenida en el problema auxiliar, en el problema de programación lineal auxiliar, no tiene a las variables artificiales X o A en la base. Bueno,
y la base obtenida no tiene las variables artificiales x sub a. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizamos la siguiente fase. Entonces, realizamos la fase 2, que sería esta fase 2. En esta situación, ¿en qué consiste? Fase 2. Ahora eliminamos en la tabla óptima de el problema auxiliar, del problema de la programación lineal auxiliar, las columnas o las variables x sub a y actualizamos la tabla con los coeficientes del problema de la programación lineal inicial. A partir de aquí, aplicamos el simplex. Pero podemos tener otra situación que sería, ¿qué ocurre si el mínimo es 0, pero sí que hay variables artificiales en la base? Entonces, situación 3, que sería, si ese mínimo es 0 y aparecen variables artificiales, x sub a en la base óptima. Entonces, realizamos la fase 2 del siguiente modo. La vamos a realizar de un modo distinto al anterior. Antes, ¿qué hacíamos? Si no había variables artificiales en la base, ¿qué hacía? Eliminaba todo, ¿verdad? Cuando hay variables, ¿qué tenemos que hacer? La fase 2 va a ser, hombre, todas las variables que no aparezcan las quitamos igual que antes. Es decir, eliminamos las variables artificiales que no aparezcan en la base óptima. Y actualizamos la tabla con los coeficientes del problema de la programación lineal. ¿De acuerdo? El inicial. ¿Qué ocurre ahora? ¿Eso qué significa? Que en nuestro problema de la programación lineal inicial, aquí, ¿había variables artificiales? No, ¿verdad? Lo que vamos a hacer va a ser mantener este problema, pero entonces los coeficientes de las variables artificiales x sub a que se quedan se actualizan a 0 y
aplicamos el simplex para tratar de eliminar x sub a de la base. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto ahora? Sí, sí, sí. Es decir, método de las dos fases sería, primero voy a estudiar este problema del cual sé calcular una base sencilla, la asociada a las variables artificiales. Voy a ponerme a resolver el método de simplex con este problema. ¿Qué ocurre? Tres cosas posibles. El mínimo es positivo. No había solución entonces de mi problema original porque, por cojones, siempre va a haber variables artificiales. Oye, he llegado que el mínimo es cero. Y además no hay ninguna variable artificial. Venga, elimínalo y con esto ya sabes cuál es la base en la que deberías comenzar. Lo que pasa es que a lo mejor no es una base óptima. Pero ya tienes el punto extremo inicial. ¿Vale? Y ahora tienes que aplicar el método como hacíamos antes. Me sirve para encontrar el punto inicial. O, ¿qué ocurre si sí que hay variables artificiales? Bueno, vamos a hacerlo del mismo modo, pero vamos a intentar eliminar las variables artificiales. ¿Que no consigues eliminar las variables artificiales? Tu problema no tiene solución. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se aplica esto. O sea, y el método en sí no tiene nada más que esto. No, es simplemente estudiar dos problemas por separado. Por eso ya se llama método de las dos fases. Empiezo por uno y luego salto al siguiente. Es decir, consideremos, vamos a ponerlo directamente nosotros como minimizar, ¿sabes? Y no me tengo que preocupar de luego maximizar menos lo otro. Minimizar menos x1 menos 3x2, que sería sujeto a menos x1 más x2 menos x3 igual a 2 y luego x1 más x2 igual a 10 con x1, x2 y x3 mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Este es nuestro problema. ¿Qué ocurre? No me gusta este problema, ¿verdad? Porque a lo mejor no sé sacar fácilmente la submatriz 2×2 invertible, etc. ¿Qué hacemos? Vamos a considerar entonces nuestro problema auxiliar para la primera fase. Entonces, el problema de la programación lineal auxiliar va a ser siempre minimizar. Que no es que aquí se ponga minimizar porque esté en minimizar. No, no. El auxiliar es siempre minimizar, aunque aquí hubiese un maximizar, ¿vale? Entonces, ¿minimizamos qué función? Ya no es esta función la que minimizamos, ¿verdad? Sino que minimizamos la suma de las variables artificiales. ¿Cuántas ecuaciones hay? Dos. Entonces, por cada ecuación introduzco una variable artificial, ¿verdad? Vamos a llamar a esa variable artificial x sub 4 más x sub 5, ¿verdad? ¿Las restricciones cuáles son? Las mismas, es decir, menos x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3, pero añado la matriz identidad, es decir, añado más x sub 4, todo eso igual a 2, y abajo tendría x sub 1 más x sub 2 más x sub 5 igual a 10. Donde tenemos entonces x sub 1, x sub 2, x sub 3 y las siguientes son x sub 4. Epa, he puesto ya en azul. Siguiente es x sub 4 y x sub 5 que son mayores o iguales que 0. ¿Vale? Venga, pues voy a aplicar la tabla, porque es el método rápido de resolver esto, ¿verdad? A este método o a este problema auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, usando tablas, usando las tablas
del simplex vamos a resolver el problema de la programación lineal auxiliar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer nuestras tablitas. Teníamos todo esto por aquí. Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos 2. Tenemos ahora esto así. Aquí. Tenemos esta por aquí. Esta por aquí. Esta por aquí. Esta la extendemos para el B. Esta la extendemos para el B. Esta la extendemos para el B. Esta la cortamos un poquito para que nos salga. Y ahora aquí lo tenemos, ¿verdad? Mierda. Ahí. Entonces, ¿quién sería? Aparecería, por un lado, la x1, la x2, la x3. Luego tenemos la x4 y la x5, ¿verdad? Aquí tendría el b barrita. ¿Qué coeficientes tienen en el problema de programación lineal auxiliar? En este problema, los coeficientes de x1, x2, x3 es 0, 0, 0, ¿verdad? Y el coeficiente de x4 y de x5 es 1 y 1, ¿cierto? ¿Cuál es la matriz asociada? Menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1. Y fíjate que ahora que aparecía aquí, la 1, 1, 0, 0, coeficiente era un 2, creo, 2. sí, un 2. Y luego aquí tendría 1, 1, 0, 0, 1, es decir, 1, 1, 0, 0. 0. Bueno, vamos a poner este 0 azul, ¿no? Igual. 0, 1 y el siguiente era un 10, ¿no? Sí. Automáticamente eso hace que ya sé qué variable o qué base debo elegir, ¿verdad? Aquí tengo la matriz identidad. Del tirón coloco aquí entonces el x sub 4 con coeficiente 1 y el x sub 5 con coeficiente 1, ¿verdad? Exacto. Vamos a calcular los costes o el beneficio realmente que aparece aquí, ¿verdad? Hay aquí uno que no solemos calcular. Esta tablita o este huequecito no lo habíamos puesto nunca, ¿verdad? No. Realmente, si te fijas, este punto, ¿quién es? Este es el valor del mínimo. ¿Vale? Aquí aparece el mínimo de tu problema. ¿Cómo se calculaban estos costes? Estos costes, acuérdate que lo que aparece aquí era el C. ¿Qué C aparece? El C sub n, ¿verdad? Menos el C sub b por el b a la menos 1 por la n, ¿no? ¿Eso qué significa? Los C sub n son los de aquí arriba, ¿cierto? Pues hago 0 menos 1 por menos 1, 1 por 1 y se lo resto, ¿verdad? Pero 1 por menos 1 más 1 por 1, ¿cuánto sale? 0. Y 0 menos 0, 0. venga, y cuando hago 1 por 1 y 1 por 1 queda 2, 0 menos 2, 2. A menos 2, perdón. eso sí. Ahora, 1 por menos 1, 1 por 0, 0, ¿verdad? Entonces me queda 0 menos menos 1, 1. Y aquí, del tirón, yo sé que cuánto debería quedar. 0 y 0. Exactamente. Fíjate, aquí que nos queda 1 por 2, 2, 1 por 10, 10. ¿Y cuánto queda esto? 12. De momento el mínimo sería 12, ¿verdad? Este valor que aparece aquí es el mínimo de tu problema. ¿Qué ocurre? ¿Todos los elementos de aquí son mayores o iguales que 0? No. Entonces, este todavía no es el óptimo, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tengo que hacer? El x2. Exactamente, vamos a copiar todo esto. ¿Y por qué cuando dimos el simplex no poníamos el mínimo?
Lo podemos poner, ¿no? Lo Aún podemos así. poner, no lo habíamos puesto porque no nos haya hecho falta. Porque en realidad, si te Vale. fijas, el mínimo, cuando tú calculas entonces el x sub b rayita, este es b a la menos uno por b, ¿verdad? Y el Sí. x sub n rayita, ¿quién es? Espero. Cero. ¿Quién es el Sí. mínimo? Sustituir las componentes, ¿verdad? Pero sustituir las componentes es sumar. Es decir, ¿qué sería? C traspuesta por, o el C sub traspuesta por el X rayita B más el C sub N traspuesta por el X rayita N, ¿verdad? Ya, pero ¿qué ocurre? ¿Cuánto vale este o este X sub N? Cero. Entonces esta parte desaparece, ¿no? Y en la elección que yo he hecho, ¿cuánto vale la B a la menos uno? Este B a la menos uno ya nos queda la identidad, ¿verdad? O sea que esto de aquí, esto que aparece, ya es el B rayita multiplicado por esos costes, ¿verdad? Que tengo que hacer únicamente sumarlo, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a actualizar la matriz. ¿Qué está claro? Estos costes ya no van a ser estos, ni este va a ser este, ¿verdad? Fíjate, de esta matriz, o en este paso, ¿qué sabemos? Sabemos seguro que por este menos 2 eso hace que entra quién. X sub 2. Exactamente. ¿Y cómo sé quién sale? El mínimo. Claro, para ver quién sale, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular, asociada a esta columna, el mínimo de los B rayitas, ¿verdad? Que sería 2 entre este uno, ¿verdad? Y Y 10 entre 10 1. entre este uno, porque todos son positivos, ¿verdad? Que Exacto. esto nos queda Entonces es 2, 2. que es el Y sale asociado x a cuatro. quién? El 4. Al esta de aquí que sería, perdón, esta de aquí arriba que sería el x4, ¿verdad? Mira qué Exacto. bien, vamos a actualizarlo. Quitamos x4, quitamos esto, ¿verdad? Y entonces ahora que voy a colocar en lugar de x4, X x 2. 2. ¿Qué coeficiente tiene x 2? Cero. ¿Qué necesito? Tener la matriz identidad en x2 y x5. Ah, bueno, lo tenemos porque x2 ya tiene un 1, ¿verdad? Pero debajo de x2 hay un 0. No. Vamos a hacer un 0, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? A esta fila le resto la de arriba, ¿verdad? Si resto 1 menos menos 1, 2. 1 menos 1, 0. 0 menos 1. menos 1, 1. 0 menos 1. Menos 1. Vamos a poner en azul si queremos. 1 menos 0, se queda como Vale. 1. Y aquí Esto. 10 menos 2, 8. 8. Vamos a calcular los nuevos costes, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? 0, toda esta fila me va a dar igual, pues como es 0, ¿verdad? Ni pincha ni corta. 1 por 2 sería 2. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Y aquí, ese mínimo, ¿quién sería? 2 y 8, 10. vale. Oye, el mínimo ha bajado. Guay, ¿verdad? Pero ahora Pero tenemos dos negativos. esto no sigue siendo, no es la tabla óptima, ¿verdad? Exacto. Fallan en dos, ¿no? Fallan en el menos 2 y en el menos uno. Entonces tienes dos elecciones para ver quién entra, ¿no? El ¿Quieres que menos 2 entre el cogeríamos. x1 o el x3? X1. Yo cogería el más negativo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer justamente eso. Es decir, ahora cogemos toda esta tabla, copiamos, pegamos, la vamos a bajar aquí, cabe, cabe. Uy, he perdido aquí este trocito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora en este paso? Que sabemos que hemos elegido ahora este menos 2, lo cual significa que entra X1. x1 y fíjate que de estos elementos
que hay Ese aquí, es negativo, el único no negativo, ¿cuál es? el del x5. Por lo tanto, seguro que sale x sub 5 y no tengo que hacer X5. ninguna cuenta, ¿verdad? Sí, Venga, vamos a actualizar la correspondiente matriz. Ya no voy a tener x5, voy a tener en lugar del x5 el x, hemos dicho x1, ¿verdad? Que tiene sí, hay que hacer coeficiente la identidad. 0. Tengo que hacer la identidad, es decir, toda esta fila la tengo que dividir entre 2. Aquí es donde digo que tú haces varios pasos de golpe, ¿no? Y no lo vas escribiendo a uno, sino que directamente digo, divido todo entre 2 y me queda. Bueno, todo esto lo voy a borrar porque ya no son esos costes, ¿verdad? Un medio, cero. Exactamente. Lo voy a No, borrar un medio aquí y no, perdón, me fijo en uno. esta de aquí arriba, que sería un medio, Ah, no, perdón, un medio no, sería ese es 1, uno. Un medio es luego, esa es 1, uno, cero, 0, un un medio, medio, menos un menos, medio, exactamente, otra vez un medio y luego el 4, ¿no? 4. Sí. Y ahora hay que Ahora, sumar. exactamente, hago 0 arriba, lo voy a borrar todo porque me fijo en la de antes, ¿verdad? Y hago menos uno y uno, 0, 1 y 0, Uno. 1, menos uno y un medio, menos un medio. Luego nos queda uno y menos un medio es un medio, 0 y un medio, 2 y 4, 6, ¿verdad? 6. Vamos a calcular nuevos costes. Fíjate, 0, 0, todo esto ni pincha ni corta. ¿Quién es? 0 y 0. 0, 0, 0, 1, 1 y ahora 10, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta tabla? Que esta es una tabla óptima, ¿verdad? Sí. Es curioso, el mínimo es el mismo, El mínimo es el pero. mismo, pero no estaba en ese punto, ¿verdad? Exacto. Puede ocurrir. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Ya hemos finalizado lo que sería la fase 1, por así decirlo. En esta tabla óptima, ¿qué ocurre? En la base no aparecen las variables artificiales que serían x sub 4 y x sub 5, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros entonces? En la fase 2 copiamos esta misma tabla, pero eliminamos las columnas de las variables artificiales. Es decir, ahora vamos a coger todo esto, copiamos y decimos, pues, para la fase 2 Bueno, a mí me eliminamos. parece bastante menos lioso el método de las dos fases que el de la M grande. ¿Qué te parece menos lioso? Sí, no sé por qué. Puede ser, puede ser. Hay menos parámetros y demás. Es decir, si te dicen hazlo como tú quieras, tú eliges. Si te dicen por este método, entonces pues estamos forzados. Aquí, en esta fase, eliminamos las columnas de x4 y x5 y actualizamos. Madre mía. Actualizamos los costes con el problema de la programación lineal inicial. ¿Eso qué significa? Claro, que tú te vienes aquí y dices, yo pego mi tabla. Esta es la tabla óptima, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Todo esto te lo cargas. Dice, bueno, vale, te lo carga, lo puedes reducir y poner todo así chiquitito. O lo puedes volver a escribir, lo que tú... Uy, este fuera, este era un B. Lo metemos para acá, esto para acá, este para acá, este lo movemos, este lo movemos. Y aquí teníamos entonces el B rayita 6 4, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Borramos este 10, borramos estos 0 y actualizamos los coeficientes. Los coeficientes ya no van a ser 0, 0 y 0, ¿verdad?
con el de la Actualizamos los coeficientes a función mi problema original, ¿verdad? Y en el problema original, ¿qué coeficiente tiene el x1 y el x2? 1, 3, 0. Exactamente, -1, -3, 0. Pues colocamos los coeficientes nuevos, -3, -1, y ahora calculamos los nuevos costes. ¿Qué nos quedaría? -3 por 0, nada. -1 por 1 en -1. -1 menos -1, 0. Aquí, -3 con 1, nada. Bueno, -3, hay que hacerlo porque es la identidad, ¿no? exactamente. ¿Y aquí qué tendríamos? -3 por -1 medio. Serían 3 medios. -1 con -1 medio. Con 1 medio sería -1 medio. 3 medios menos 1 medio son 2 medios, que es 1. 0 menos 1. Menos 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Fíjate que entonces, ¿qué ha ocurrido? Aquí creo que cometí un fallo. Sí. Perdón. Aquí me he equivocado. Aquí sí sale 12 porque este coeficiente es 1 por 2 y 1 por 10 son 12, ¿verdad? Pero aquí Claro, pero sería el 10 es 8. 0 por Claro. 2 es 0, 1 por 8 es 8. Este coste, este mínimo Y es entonces 8. el otro es 0. Aquí sería 0 por 6, 0 por 4. ¿Cuánto sale? 0. 0. No sé por qué Claro, simplemente los he cogimos y lo sumado. sumamos aquí. Fíjate que de hecho, ¿cuánto ha salido el mínimo del problema auxiliar? 0. Que estoy entonces en esta situación. ¿El mínimo cómo es? 0. 0 y la base no tiene las variables artificiales, ¿verdad? Elimino la columna correspondiente. Aquí este mínimo, ¿cuánto sería? -3 por 6, menos 18. 18 Menos y 4 menos sería 0. Menos menos 22. 22, ¿no? Sí. Problema. Esto no es la tabla óptima, ¿verdad? Ahora Falla entra este el -1. X3. ¿Qué vamos a hacer? Simplex con esta tabla, ¿verdad? Entonces ahora aplicamos el simplex aquí en nuestra tabla. ¿Qué nos quedaría? Las tablas ayudan mucho, ¿eh? Porque me Muchísimo porque es acuerdo cuando mucho más hicimos el cómodo de calcular, simplex. ¿sabes? Es prácticamente Vale. inmediato. Aquí si te fijas, por este -1 ya me está diciendo la columna que entra x sub 3, ¿verdad? Fíjate que además, como en esta de aquí el único elemento no negativo es el 1 medio, que es el x sub 1, sale. El X1. Venga, vamos a actualizar. Todo esto lo borramos. Ahora, en lugar de, hemos dicho, el x sub 1, ¿verdad? Vamos a tener el x sub 3. ¿Qué nos quedaría? X sub 3, que tiene coeficiente 0. Voy a hacer un 1 en x sub 3, ¿verdad? Pues lo multiplico todo por 2. Y entonces, ¿qué nos queda? 2, 0, 1, 8. Quiero hacer 0 arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, quitas esta y podés decir, bueno, es como si hubieses hecho primero la suma, ¿verdad? 0 y 1, 1, 0 y 1, 1, menos 1 medio y 1 medio, 0, 6 y 4, 12, ¿no? Sí. Vamos a calcular los costes. Este, como tiene un 0, me da exactamente igual, ¿verdad? -1 menos -3 sería -1 más 3, que es 2. -3, este tiene que salir 0 y este tiene que salir 0, ¿verdad? Fíjate, todo lo que aparece aquí como es ya. Bueno, yo igual que 0. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tabla óptima Y el mínimo es menos sería 36, ¿no? -36, ¿verdad? Tabla óptima de el problema de la programación lineal con el x óptimo, ¿quién va a ser? X sub 1, X sub 2, X sub 3, ¿que cuánto vale? El X sub 1 está en la base. No, ¿verdad? Entonces el X1, como está en la base, vale 0. El X2 está en la base y vale 12. Y el X3 está en la base y vale 8. ¿Y cuál es el valor mínimo? Menos 36. Exactamente, con valor mínimo, que sería el C traspuesta por el X estrellita, igual a -36.
Esto es el método de las dos fases. ¿Cuál hubiese sido la parte un poco más problemática? Imagínate que en esta columna o en esta tabla óptima que hemos llegado en la fase 1, aquí en lugar de x sub 2 tuviese x sub 4. ¿Qué hacemos? Haces lo mismo, pero solo eliminas la columna de x5, ¿verdad? Mantienes la de x4, Eliminas, ¿eh? eliminas siempre las que no aparecen. Las que no aparezcan te las quitas de en medio. Vale. Ahora, si esto hubiese sido un x4, ¿qué ocurriría? Que tendría los mismos coeficientes, el menos 1, menos 3, 0. Y el de x4, si te fijas, en tu problema original hay x4. No. Por eso te dice, oye, pues las variables artificiales le pones ¿qué coeficiente? 0. Cero. Y sigues operando, es decir, haces en esta tabla x sub 4 con un 0 y vuelves a aplicar a ver si consigo que el x4 salga para afuera. Si ahora en esta tabla, cuando llegues al óptimo, sigue estando el x4, pues entonces lo sentimos mucho, pero tu problema inicial no tenía solución. Porque el único modo de que tenga solución es que metas una variable que inicialmente no estaba. ¿Vale? Vale. Esto es el método de las dos fases.